Relatos de iluminación. R419. Érase una vez un cantero que todos los días subía a la montaña a cortar piedras. Mientras trabajaba, no dejaba de cantar, porque, a pesar de ser pobre, no deseaba tener más de lo que tenía, de modo que vivía sin la menor preocupación. Un día le llamaron para que fuera a trabajar en la mansión de un rico aristócrata. Cuando vio la magnificencia de la mansión, sintió por primera vez en su vida el aguijón de la codicia, y suspirando, se dijo: si yo fuera rico, no tendría que ganarme la vida con tanto sudor y esfuerzo como lo hago. Y, para su asombro, oyó una voz que decía: tu deseo ha sido escuchado. En adelante se te concederá todo cuanto desees. El hombre no entendió el sentido de aquellas palabras hasta que, al regresar aquella noche a su cabaña, descubrió que en su lugar había una mansión tan espléndida como aquella en la que había estado trabajando. De modo que el cantero dejó de cortar piedras y comenzó a disfrutar la vida de los ricos. En un caluroso día de verano, se le ocurrió mirar por la ventana y vio pasar al rey con su gran séquito de nobles y esclavos. Y pensó: ¿cómo me gustaría ser rey y disfrutar del frescor de la carroza real? Su deseo se cumplió. Al instante se encontró sentado dentro de una confortable y regia carroza. Pero esta resultó ser más calurosa de lo que él había supuesto. Entonces miró por la ventanilla y admiró el poder del sol, cuyo calor podía atravesar incluso la espesa estructura del carruaje. Me gustaría ser el sol, pensó para sí. Y una vez más vio cumplido su deseo y se encontró emitiendo olas de calor hacia todos los puntos del universo. Todo fue muy bien durante algún tiempo. Pero llegó un día lluvioso y, cuando intentó atravesar una espesa capa de nubes, comprobó que no podía hacerlo. De manera que al instante se vio convertido en nube y gloriándose en su capacidad de no dejar pasar al sol. Hasta que se transformó en lluvia, cayó a tierra y se irritó al comprobar que una enorme roca le impedía el paso y le obligaba a dar un rodeo. ¿Cómo?, exclamó. ¿Una simple roca es más poderosa que yo? Entonces quiero ser una roca. Y enseguida se vio convertido en una gran roca en lo alto de la montaña. Pero, apenas había tenido tiempo de disfrutar de su nueva apariencia, cuando oyó unos extraños ruidos procedentes de su pétrea base. Miró hacia abajo y descubrió, consternado, que un diminuto ser humano se entretenía en cortar trozos de piedra de sus pies. ¿Será posible?, gritó. ¿Una insignificante criatura como esa es más poderosa que una imponente roca como yo? Quiero ser un hombre. Y así fue como, una vez más, se vio convertido en un cantero que subía todos los días a la montaña para ganarse la vida cortando piedras con sudor y esfuerzo, pero cantando en su interior, porque se sentía dichoso de ser lo que era y vivir con lo que tenía. Nada es tan bueno como nos parece antes de que lo consigamos. R420. Todos los meses, el discípulo refería fielmente por escrito a su maestro sus progresos espirituales. El primer mes escribió: siento una expansión de la conciencia y experimento mi unión con el universo. El maestro leyó la nota y la arrojó al cesto de los papeles. Al mes siguiente escribió esto otro: al fin he descubierto que la divinidad está presente en todas las cosas. El maestro parecía estar tremendamente decepcionado. En su tercera carta, el discípulo explicaba entusiasmado: el misterio del uno y lo múltiple le ha sido revelado a mi asombrada mirada. El maestro bostezó. La siguiente carta decía: nadie nace, nadie vive y nadie muere, porque el yo no existe. El maestro, desesperado, alzó sus manos al cielo. Luego pasó un mes, 2 meses, 5 meses, un año. El maestro pensó que había llegado el momento de recordar a su discípulo su obligación de mantenerle informado de sus progresos espirituales. Y el discípulo contestó a vuelta de correo: ¿y a quién le importa? Cuando el maestro leyó estas palabras, se iluminó su rostro de satisfacción y dijo: gracias a Dios, al fin lo ha logrado. Incluso el suspirar por la libertad es una servidumbre. Nunca serás verdaderamente libre mientras te preocupes saber si lo eres o no lo eres. Solo los satisfechos son libres. R421. Un gran y estúpido rey se quejaba de que la aspereza del suelo lastimaba sus pies, de manera que ordenó alfombrar de cuero todo el país. El bufón de la corte se mataba de risa cuando el rey se lo contó. Es una idea absolutamente absurda, Majestad, exclamó. ¿A qué viene un gasto tan innecesario? Mandad cortar 2 trozos de cuero y protegeos con ellos vuestros reales pies. Así lo hizo el rey. Y así se inventaron los zapatos. El que ha alcanzado la iluminación sabe que, para que no haya dolor en el mundo, uno ha de cambiar su corazón, no el mundo.
R422. Cuando se detectó la presencia de lobos rondando la aldea cercana al templo del maestro Sohu, este estuvo yendo todas las noches, durante una semana, al cementerio de la aldea, donde se sentaba a meditar. Aquello puso fin a los ataques nocturnos de los lobos. Los habitantes de la aldea, que no salían de su asombro, le pidieron que les revelara los ritos secretos que había realizado, a fin de poder hacer ellos lo mismo en el futuro. Y les dijo Sohu: yo no he recurrido a ningún tipo de rito secreto. Mientras estaba sentado allí meditando, me vi rodeado por una manada de lobos que me lamieron la punta de la nariz y olfatearon mi aliento. Pero, como conseguí no perder la calma, no me atacaron. R423. Un maharajá se hizo a la mar y, al poco rato, se desató una gran tormenta. Uno de los esclavos de a bordo comenzó a llorar y a gemir de miedo, porque era la primera vez que subía a un barco. Su llanto era tan insistente y prolongado que toda la tripulación comenzó a irritarse, y a punto estuvo el maharajá de arrojarlo personalmente por la borda. Pero su primer consejero, que era un sabio, le dijo: no, dejadme a mí ocuparme de él. Creo que puedo curarlo, y ordenó a unos cuantos marineros que arrojaran a aquel hombre al mar atado con una cuerda. En el momento en que se vio en el agua, el pobre esclavo, totalmente aterrorizado, se puso a chillar y a debatirse frenéticamente. Al cabo de unos segundos, el sabio ordenó que lo izaran a bordo. Una vez en cubierta, el esclavo se tendió en un rincón en absoluto silencio. Cuando el maharajá quiso saber a qué se debía semejante cambio de actitud, el consejero le dijo: los seres humanos nunca nos damos cuenta de lo afortunados que somos hasta que nuestra situación empeora. No olvidéis de suscribirte y compartir o dale el visto bueno si te gustó. Relatos de iluminación. R424. Durante la Segunda Guerra Mundial, un hombre estuvo 21 días en una balsa a la deriva, hasta que fue rescatado. Cuando le preguntaron si aquella experiencia le había enseñado algo, respondió: sí, si hubiera tenido comida y agua en abundancia, habría sido tremendamente feliz el resto de mi vida. Decía un anciano que solo se había quejado una vez en toda su vida, cuando iba con los pies descalzos y no tenía dinero para comprarse zapatos. Entonces vio a un hombre feliz que no tenía pies. Y nunca volvió a quejarse. R425. Nunca es insoportable el momento presente si lo vives plenamente. Lo insoportable es estar aquí con el cuerpo a las 10 de la mañana y con la mente a las 6 de la tarde, estar con el cuerpo en Bombay y con la mente en San Francisco. El relojero estaba a punto de sujetar el péndulo de un reloj cuando, para su sorpresa, oyó cómo el péndulo hablaba. Por favor, señor, no lo haga, suplicaba el péndulo. Sería un acto de amabilidad por su parte. Imagínese el número de veces que tendré que hacer tic-tac, día y noche. Un montón de veces cada minuto, durante 60 minutos a la hora, 24 horas al día, 365 días al año, y así un año tras otro. Serían millones de tic-tacs y no creo que pueda soportarlo. Pero el relojero le respondió sabiamente: no pienses en el futuro. Limítate a hacer un tic-tac cada vez, y disfrutarás de cada tic-tac durante el resto de tu vida. Y esto fue exactamente lo que el péndulo decidió hacer. Todavía hoy sigue haciendo tic-tac, como si tal cosa. R426. He aquí una parábola que el señor Buda contó a sus discípulos: un hombre topó en el campo con un tigre. El tigre se lanzó por él, y el hombre salió huyendo. En su huida, llegó a un precipicio, dio un traspié y comenzó a caer. Mientras se precipitaba hacia abajo, alargó su brazo y logró agarrarse a un pequeño arbusto de fresas silvestres que crecía en la pared del precipicio. Allí estuvo colgado durante unos interminables minutos, con el feroz y hambriento tigre unos metros por encima de su cabeza y el profundo abismo a sus pies, a donde no tardaría en ir a parar y donde habría de encontrar la muerte. De pronto, divisó una suculenta fresa que crecía en el arbusto y, agarrándose a este con una sola mano, tomó la fresa con la otra y se la llevó a la boca. Nunca en toda su vida había probado una fresa tan dulce. A quien ha alcanzado la iluminación, la conciencia de la muerte le hace degustar la dulzura de la vida. R427. Al turista, que daba muestras de ser un tipo bastante asustadizo, le daba miedo acercarse al borde del acantilado. ¿Qué debería hacer?, le preguntó al guía, si tuviera la desgracia de precipitarme hacia abajo. Si eso le ocurriera, señor, dijo el guía lleno de entusiasmo, no deje de mirar a la derecha, le encantará el panorama.
Solo si usted ha alcanzado la iluminación, naturalmente. R428. Había un verdadero gentío en la sala de espera del médico. Un caballero de bastante edad se levantó y se dirigió a la recepcionista. Señorita, dijo con suma cortesía, yo tenía hora para las 10 en punto, y ya son casi las 11. No puedo seguir esperando. ¿Tendría usted la amabilidad de darme hora para otro día? Una mujer que estaba también aguardando se inclinó hacia la que se encontraba sentada a su lado y le dijo, seguro que tiene más de 80 años. ¿Qué será eso tan urgente que tiene que hacer que no puede esperar? El anciano, que acertó a oír el comentario de la dama, se volvió hacia ella, le hizo una cortés reverencia y le dijo, tengo exactamente 87 años, señora. Y esa es precisamente la razón por la que no puedo permitirme desperdiciar un solo minuto del precioso tiempo que aún me queda. El que ha alcanzado la iluminación no desperdicia un solo minuto, porque ha comprendido la insignificancia relativa de todo cuanto hace. R429. Sócrates se encontraba en la cárcel esperando a ser ejecutado. Un día oyó como otro prisionero cantaba una difícil y poco conocida canción del poeta Estesíchoros. Sócrates pidió a su compañero que le enseñara aquella canción. ¿Para qué?, le preguntó el otro. Para que pueda morir sabiendo una cosa más, fue la respuesta del gran filósofo. El discípulo, ¿por qué aprender algo nuevo una semana antes de morir? El maestro, exactamente por la misma razón por la que quieres aprender algo nuevo 50 años antes de morir. No olvidéis de suscribirte y compartir o dale el visto bueno si te gustó. Relatos de iluminación. R430. Tajima no Kami era maestro de esgrima en la casa del Shogun. Un miembro de la guardia personal del Shogun acudió a él un día pidiéndole que le adiestrara en el manejo de la espada. Te he observado con detenimiento, le dijo Tajima no Kami, y me ha parecido que eres un auténtico maestro en ese arte. Antes de tomarte como discípulo, quisiera saber con qué maestro has estudiado. Jamás he estudiado con nadie el arte de la esgrima, le respondió el otro. No puedes engañarme, dijo el maestro. Tengo un ojo muy perspicaz que nunca me falla. No pretendo contradeciros, excelencia, dijo el guardia, pero la verdad es que no sé una palabra de esgrima. El maestro le obligó a cruzar la espada con él durante unos minutos, luego se detuvo y le dijo, puesto que tú dices que nunca has aprendido este arte, yo acepto tu palabra y te creo. Pero lo cierto es que te bates como un maestro. Háblame de ti. Solo hay una cosa que pueda deciros, dijo el miembro de la guardia. Cuando era niño, un samurái me dijo que un hombre no debía jamás temer a la muerte. Por eso me he debatido con el problema de la muerte hasta que ésta dejó de producirme la más mínima inquietud. De modo que era eso, exclamó Tajima no Kami. El secreto último de la esgrima consiste en estar libre del miedo a la muerte. Tú no necesitas adiestrarte, eres maestro de pleno derecho. Los que no han alcanzado la iluminación siempre están angustiados. Son como el que cae al agua y no sabe nadar, se asusta, y por eso se hunde, y por eso se esfuerza por mantenerse a flote, y por eso se hunde cada vez más. Si perdiera el miedo y dejara que su cuerpo se hundiera libremente, éste retornaría a la superficie por sí solo. Un hombre cayó al río en pleno ataque epiléptico. Cuando volvió en sí, le sorprendió verse tendido en la orilla. El mismo ataque que le había arrojado al río le había salvado la vida, al alejar de él el miedo a morir ahogado. Eso es la iluminación. R431. Kenji, un piloto kamikaze japonés, se había preparado para morir por su país, pero la guerra terminó antes de lo previsto, y él no tuvo nunca la oportunidad de morir con honor. El hombre se deprimió profundamente, perdió las ganas de vivir y anduvo un tiempo errando lánguidamente por la ciudad, sin saber qué hacer. Un día oyó que un ladrón tenía secuestrada como rehén a una anciana en su apartamento de un segundo piso. La policía temía entrar en el apartamento, porque sabía que el individuo iba armado y era un tipo peligroso. Kenji no se lo pensó dos veces, entró en el edificio, subió al apartamento y exigió al ladrón que dejara libre a la anciana. Lucharon, cuchillo en mano, y Kenji acabó con la vida del ladrón, pero también él resultó mortalmente herido. Murió poco después, en el hospital, con una sonrisa en los labios. Su deseo de tener una muerte útil se había cumplido. Solo hacen el bien los que han perdido el miedo a la muerte. R432. Hace muchos años,
Hubo en China un enorme dragón que iba de aldea en aldea matando vacas, perros, gallinas y niños indiscriminadamente. De modo que los campesinos llamaron en su ayuda a un hechicero, el cual dijo, yo no puedo acabar con el dragón, porque, a pesar de ser mago, también yo tengo miedo. Pero me encargaré de encontrar al hombre capaz de hacerlo. Dicho esto, él mismo se transformó en dragón y se puso en medio de un puente, de manera que quien no supiera que se trataba del hechicero no se atrevería a pasar. Pero un día llegó al puente un individuo que iba de viaje, pasó tranquilamente por encima del dragón y siguió caminando. El hechicero recobró al instante su aspecto humano y llamó a aquel hombre, regresa aquí, amigo. Llevo semanas esperándote. El que ha alcanzado la iluminación sabe que el miedo está únicamente en la manera en que uno mira las cosas, no en las cosas mismas. R 433. Un rey se encontró con un derviche, y conforme a la costumbre oriental cuando un rey topa con un súbdito, le dijo, pídeme un favor. El derviche replicó, sería indecoroso por mi parte pedirle un favor a uno de mis esclavos. ¿Cómo te atreves a hablar al rey con tan poco respeto?, bramó uno de los guardias. Explícate ahora mismo, o morirás. Y el derviche dijo, yo tengo un esclavo que es el señor de tu rey. ¿De quién hablas? Del miedo, respondió el derviche. Cuando el cuerpo perece, ya no hay vida. De ahí la errónea conclusión de que mantener el cuerpo con vida es lo mismo que vivir. Entra allí donde ni la bala del asesino arrebata la vida ni el prolongar la vida alarga la duración de la existencia. R 434. Se dice que, cuando el filósofo griego Diógenes fue hecho preso y llevado al mercado de esclavos para ser vendido, se subió al estrado del subastador y gritó en voz alta, un señor ha venido aquí a ser vendido. ¿Hay algún esclavo entre vosotros que quiera comprarlo? Es imposible hacer esclavos a quienes han alcanzado la iluminación, porque son exactamente igual de felices en estado de esclavitud que en estado de libertad. No olvidéis de suscribirte y compartir o dale el visto bueno si te gustó. Relatos de iluminación. R 435. Un mercader de Bagdad mandó a su sirviente al bazar a hacer un recado, y el hombre regresó lívido y temblando. De miedo. Amo, le dijo al mercader, estando en la plaza del mercado, tropecé con un extraño y, cuando le miré a la cara, descubrí que era la muerte. Me hizo un gesto amenazador y desapareció. Ahora tengo miedo, y te pido, por favor, que me dejes un caballo para irme inmediatamente a Samarra y poner entre la muerte y yo la mayor distancia posible. El mercader, preocupado por su sirviente, le dio su caballo más veloz, y el hombre subió a él y desapareció en un santiamén. Horas más tarde, el propio mercader se dio una vuelta por el bazar y vio a la muerte entre la multitud. Entonces se acercó a ella y le dijo, esta mañana le hiciste un gesto amenazador a mi pobre sirviente. ¿Qué quisiste decir? No fue ningún gesto amenazador, señor, dijo la muerte. Fue un gesto de sorpresa por encontrarme con él en Bagdad. ¿Y por qué no iba a estar en Bagdad, si es aquí donde vive? Bueno, yo había entendido que tenía que encontrarme con él esta noche en Samarra, ¿comprende? La mayoría de las personas tienen tanto miedo a morir que, con tantos esfuerzos como hacen para evitar la muerte, se olvidan de vivir. R 436. Érase una vez un hombre santo que vivía en perpetuo éxtasis, pero al que todo el mundo tenía por loco. Un día, después de haber mendigado un poco de comida en la aldea, se sentó al borde del camino y comenzó a comer. En estas se le acercó un perro y se quedó mirándolo con avidez. El santo se puso entonces a dar de comer al perro, tomaba él un bocado y le daba otro bocado al perro, como si fueran dos viejos amigos. Al poco tiempo se había reunido en torno a ellos un auténtico gentío para observar tan insólita escena. Uno de los espectadores comenzó a mofarse del santo y a decir a los demás, ¿qué puede esperarse de alguien tan loco que no es capaz de distinguir entre un ser humano y un perro? Y el santo le replicó, ¿de qué te ríes? ¿No ves a Visnú sentado con Visnú? Visnú es el que da de comer, y Visnú el que recibe la comida. De modo que, ¿de qué te ríes, oh Visnú? R 437. El señor Krishna dijo a Arjun, tú hablas de mí como de una encarnación de Dios. Pero hoy quiero revelarte algo especial. Sígueme. Arjun siguió a Krishna un breve trecho. Luego señalando a un árbol, preguntó, ¿qué ves? ¿Allí? Una enorme parra plagada de racimos de uvas, respondió Arjun.
Y dijo Krishna, no son uvas. Acércate más y fíjate bien. Cuando Arjun hizo lo que se le había dicho, no podía dar crédito a sus ojos, porque allí, delante de él, vio racimos de Krishnas colgando de Krishna. Los discípulos preguntaron al maestro, ¿cómo será la muerte? Será como si un velo se rasgara en dos. Y diréis asombrados, ¿de modo que eras tú? R 438. Hace mucho tiempo, había un rey en la India que tenía un elefante que se volvió loco. El animal iba de aldea en aldea destruyendo cuanto encontraba a su paso, y nadie se atrevía a hacerle frente, porque pertenecía al rey. Pero, un día, sucedió que un supuesto asceta se disponía a abandonar una aldea, a pesar de que todos sus habitantes le suplicaban que no lo hiciera, porque el elefante había sido visto en el camino y atacaba a todos los que pasaban por él. El hombre se alegró de la ocasión que se le ofrecía para demostrar su superior sabiduría, porque su gurú acababa de enseñarle a ver a Rama en todas las cosas. Oh, pobres e ignorantes locos, y les dijo. ¿No tenéis ni idea de las cosas espirituales? ¿Nunca os han dicho que debemos ver a Rama en todas las personas y en todas las cosas, y que todos los que lo hacen gozarán de la protección de Rama? Dejadme ir. Yo no tengo miedo al elefante. La gente pensó que aquel hombre no tenía mucha más idea de lo espiritual que el elefante loco. Pero, como sabían que era inútil discutir con un santón, le dejaron ir. Y apenas había recorrido unos metros del camino, cuando se presentó el elefante y arremetió contra él, lo alzó del suelo por medio de su trompa y lo lanzó contra un árbol. El hombre se puso a dar alaridos de dolor. Afortunadamente para él, aparecieron en aquel crítico momento los soldados del rey, que capturaron al elefante antes de que pudiera acabar con el iluso asceta. Pasaron unos cuantos meses hasta que el hombre se encontró en condiciones de reanudar sus andanzas. Entonces se fue directamente a ver a su gurú y le dijo, lo que me enseñaste era falso. Me dijiste que viera en todas las cosas la presencia de Rama. Pues bien, eso fue exactamente lo que hice. Y mira lo que me ocurrió. Y le dijo el gurú, qué estúpido eres. ¿Por qué no viste a Rama en los habitantes de la aldea que te previnieron contra el elefante? R 439. Érase una vez un confitero que fabricaba unos dulces en forma de animales y pájaros de diferentes colores y tamaños. Cuando vendía sus dulces a los niños, estos solían disputar entre sí en términos más o menos parecidos a estos: mi conejo es mejor que tu tigre. Puede que mi ardilla sea más pequeña que tu elefante, pero sabe mejor. Y cosas así. Y el confitero se reía al pensar que los adultos no eran menos ignorantes que los niños cuando pensaban que una persona era mejor que otra. El que ha alcanzado la iluminación sabe que lo que nos divide es la cultura y las circunstancias, no la naturaleza. No olvidéis de suscribirte y compartir o dale el visto bueno si te gustó.